Un indígena como tú nunca podrá sobresalir, dijo el profesor. La mañana del lunes 3 de septiembre amaneció con una bruma grisácea que cubría la ciudad como un manto de incertidumbre. Marcus Williams caminaba por las calles empedradas del distrito financiero con su mochila raída al hombro, observando los imponentes edificios que parecían tocar el cielo. Sus zapatillas gastadas, heredadas de su hermano mayor, hacían un sonido peculiar contra el pavimento húmedo. Cada paso lo acercaba más a la Academia Preparatoria Westmer, una institución que durante 127 años había sido el bastión educativo de las familias más prominentes de la costa este. Marcus había ganado una de las 3 becas que la academia ofrecía anualmente a estudiantes de bajos recursos, parte de un programa de diversidad que la junta directiva había implementado bajo presión de las nuevas políticas educativas estatales. De los 847 estudiantes que conformaban el cuerpo estudiantil de Westmer, apenas 14 provenían de circunstancias similares a las de Marcus. El resto eran hijos de empresarios, políticos, médicos prominentes y herederos de fortunas construidas a lo largo de generaciones. Al cruzar las rejas de hierro forjado que marcaban la entrada principal, Marcos sintió el peso de docenas de miradas sobre él. Los estudiantes que ya se conocían de años anteriores se reunían en pequeños grupos, riendo y compartiendo anécdotas de sus vacaciones en Europa, las islas del Caribe o los viñedos de California. Nadie le dirigió la palabra, nadie le sonrió. Era como si una barrera invisible lo separara del resto, una frontera tácita pero innegable que demarcaba territorios sociales tan antiguos como la misma institución. El edificio principal de la academia era una estructura neoclásica imponente, con columnas dóricas que sostenían un frontón triangular donde el lema de la escuela estaba grabado en latín: Virtus et Scientia, virtud y conocimiento. Marcus subió los escalones de mármol, sintiendo que cada peldaño representaba una distancia mayor entre su mundo y este nuevo universo al que acababa de ingresar. Las puertas de roble macizo se abrieron revelando un vestíbulo de techos altos, con arañas de cristal que proyectaban prismas de luz sobre las paredes revestidas en madera de caoba. Su primera clase del día era matemáticas avanzadas, con el profesor Nathaniel Harrington, un hombre cuya reputación lo precedía como una tormenta antes de la lluvia. Harrington había enseñado en Westmer durante 23 años y era considerado uno de los académicos más rigurosos de la institución. Poseía 2 doctorados, uno de matemáticas puras de Princeton y otro de filosofía de Cambridge, y había publicado numerosos artículos en revistas especializadas que pocos podían comprender. Era conocido por su método de enseñanza intimidante, diseñado según él mismo proclamaba, para separar el trigo de la paja y preparar a los estudiantes para las universidades más competitivas del país. Marcus encontró el aula 203 al final de un largo corredor decorado con fotografías en blanco y negro de generaciones pasadas de estudiantes. Entró discretamente y buscó un asiento en la última fila, esperando pasar desapercibido. El salón era amplio, con ventanales que daban a los jardines meticulosamente cuidados de la academia. Las paredes estaban cubiertas con pósters de teoremas matemáticos, ecuaciones diferenciales y retratos de matemáticos famosos: Euler, Gauss, Ramanujan y Turing. Los demás estudiantes fueron llegando en grupos, ocupando los asientos con la familiaridad de quienes conocen cada rincón del lugar. Marcus notó las miradas furtivas, los susurros apenas audibles. Pudo distinguir fragmentos de conversaciones. Es uno de los becados. Escuché que viene del lado sur. Mi padre dice que esto arruinará el nivel académico de la escuela. A las 8 en punto, la puerta se abrió de golpe y el profesor Harrington entró al salón con paso firme. Era un hombre alto, de aproximadamente 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás y anteojos de montura dorada que le daban un aire aristocrático. Vestía un traje de 3 piezas impecablemente planchado, con un reloj de bolsillo cuya cadena dorada colgaba visible. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron el salón con la precisión de un escáner. «Buenos días», dijo con voz autoritaria, dejando su maletín de cuero sobre el escritorio con un golpe seco que hizo que varios estudiantes se enderezaran en sus asientos. En esta clase aprenderán cálculo diferencial e integral, teoría de números, álgebra lineal y, si demuestran que tienen la capacidad suficiente, algunos conceptos de análisis real. Pero más importante aún, aprenderán a pensar,
Aprenderán que las matemáticas no son simplemente números y fórmulas, sino el lenguaje con el que está escrito el universo. Se detuvo frente al pizarrón y tomó una tiza. Cada año comienzo mi clase de la misma manera, con una prueba. Una prueba para ver quién entre ustedes tiene verdadero potencial y quién simplemente ocupará un asiento durante el semestre gracias al apellido que lleva o el dinero de sus padres. Escribió en el pizarrón un problema de apariencia compleja, una integral triple que involucraba funciones trigonométricas y límites en el infinito. La ecuación se extendía a lo largo de toda la pizarra, llena de símbolos que parecían jeroglíficos para la mayoría de los estudiantes presentes. Continuó Harrington, señalando el problema con evidente satisfacción, es un problema que normalmente verían en su segundo año de universidad. Pero quiero saber si alguien aquí tiene el talento natural para al menos intentar abordarlo. Tienen 15 minutos. Un silencio denso llenó el salón. Los estudiantes intercambiaron miradas de pánico. Algunos sacaron sus cuadernos y comenzaron a escribir frenéticamente, aunque era evidente que no tenían idea de por dónde empezar. Otros simplemente se quedaron mirando el pizarrón con expresión de derrota. Marcus observó el problema con atención. Lo había visto antes, no exactamente el mismo, pero uno similar. Durante los últimos 2 años, mientras trabajaba en la biblioteca pública del barrio después de la escuela, había encontrado una serie de libros de matemáticas avanzadas que alguien había donado. Fascinado, había comenzado a estudiarlos por su cuenta, resolviendo problemas en los márgenes de cuadernos reciclados durante las largas noches cuando su madre hacía turnos dobles como enfermera en el hospital. Comenzó a escribir en su cuaderno, desglosando el problema paso a paso. Primero identificó el orden de integración óptimo, luego aplicó sustituciones trigonométricas para simplificar la expresión. Sus manos se movían con rapidez, llenando la página con ecuaciones ordenadas y razonamientos claros. Cuando habían transcurrido exactamente 15 minutos, Harrington golpeó su escritorio con la palma de la mano. «¡Tiempo! Dejen sus lápices». Caminó entre las filas, observando los cuadernos de los estudiantes con una mezcla de diversión y desdén. Se detuvo junto al escritorio de Victoria Ashford, hija de un senador estatal y considerada una de las mejores estudiantes de la generación anterior. «Interesante intento, señorita Ashford, aunque equivocado desde el primer paso. Al menos tuvo el coraje de intentarlo». Continuó su recorrido, haciendo comentarios mordaces sobre cada intento fallido. Cuando llegó hasta Marcus, se detuvo, miró el cuaderno y luego alzó la vista hacia el estudiante. Sus ojos se entrecerraron. «¿Y ustedes?» «Marcus Williams, señor», respondió Marcus en voz baja pero firme. «Williams», repitió Harrington, como saboreando el nombre. «Uno de los estudiantes del programa de becas, supongo. Déjeme adivinar. Vio este problema y pensó que podría impresionarme copiando algo que memorizó de Internet». «No, señor. Lo resolví». Un murmullo recorrió el salón. Algunos estudiantes se voltearon a ver a Marcus con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. Harrington tomó el cuaderno y lo examinó detenidamente. Sus cejas se arquearon ligeramente mientras sus ojos recorrían cada línea de la solución. Por un momento, algo que podría haber sido sorpresa cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Una solución técnicamente correcta, aunque imagino que es pura suerte. O quizás tuvo acceso al solucionario de algún libro. Hoy en día cualquiera puede encontrar respuestas en Internet». «No fue suerte, señor», respondió Marcus, manteniendo la calma aunque podía sentir su corazón latiendo con fuerza. «¿Explicar? ¿Usted va a explicarme matemáticas a mí?» Su voz se elevó ligeramente. «Joven, yo estaba resolviendo ecuaciones diferenciales cuando usted ni siquiera había nacido. He enseñado a uno de los matemáticos más brillantes del país. No necesito que un estudiante de primer día, que apenas sí puede permitirse el uniforme adecuado de esta escuela, me explique nada». El salón quedó en absoluto silencio. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incómodos con la hostilidad evidente en las palabras del profesor. Otros observaban la escena con una mezcla de fascinación morbosa y conformidad, como si este tipo de interacción fuera parte esperada del orden natural de las cosas. Marcus apretó los puños bajo su escritorio, pero no respondió. Había aprendido desde pequeño que había batallas que no valía la pena pelear, al menos no de frente. Su madre siempre le decía: «Las acciones hablan más fuerte que las palabras, y el tiempo pone a cada quien en su lugar». Las semanas siguientes establecieron un patrón que se volvería dolorosamente familiar.
El profesor Harrington había convertido su clase en un teatro de crueldad donde él era simultáneamente el director, el dramaturgo y el crítico más despiadado. Cada sesión comenzaba con lo que él llamaba ejercicios de calentamiento, pero en realidad eran problemas diseñados para ser imposibles de resolver con el nivel de conocimiento que los estudiantes poseían. La segunda semana escribió en el pizarrón una serie de problemas de teoría de números que involucraban congruencias modulares y funciones de Euler. Mientras los estudiantes se esforzaban inútilmente, Harrington paseaba entre las filas con las manos entrelazadas detrás de la espalda como un general inspeccionando tropas que sabía estaban destinadas a la derrota. Señor Patterson, llamó a un estudiante pelirrojo de la tercera fila, cuyo padre era dueño de una cadena de hospitales privados, ¿por qué no nos ilumina con su brillante solución? Patterson se puso de pie torpemente, su rostro enrojeciendo. Yo pensé que podía usar el teorema de Fermat, pero... ¿Pero qué? ¿Pero resultó que en realidad no sabe qué es el teorema de Fermat? ¿O quizás lo confundió con el teorema de Pitágoras que aprendió en sexto grado? La risa despectiva de Harrington llenó el salón. Siéntese, señor Patterson. Es evidente que las matemáticas no son su fuerte. Quizás debería considerar seguir los pasos de su padre en los negocios. Al menos ahí el único número que importa es el de su cuenta bancaria. El patrón se repetía clase tras clase. Harrington presentaba problemas imposibles. Observaba a los estudiantes fracasar y luego los ridiculizaba con comentarios cargados de sarcasmo. Sin embargo, Marcus notó algo peculiar. La intensidad de la humillación variaba según el estudiante. Los hijos de familias prominentes recibían burlas mordaces, pero tolerables, envueltas en un humor ácido que, aunque hiriente, mantenía cierta distancia profesional. Pero cuando se trataba de Marcus, o de los otros dos estudiantes becados en la clase, algo cambiaba en la voz de Harrington. Las palabras se volvían más afiladas, más personales, cargadas de un desprecio que iba más allá de lo académico. Señor Williams, lo llamó Harrington durante la tercera semana, veo que nuevamente ha llegado con ese cuaderno. ¿No pudo permitirse uno nuevo? Entiendo que las becas cubren matrícula, pero supongo que los útiles escolares apropiados están fuera de su presupuesto. Marcus, que había estado usando el mismo cuaderno que traía desde su escuela anterior porque efectivamente no había dinero para uno nuevo, sintió que todas las miradas del salón se posaban sobre él. El cuaderno estaba desgastado, con las esquinas dobladas y la portada manchada, pero cada página estaba llena de notas meticulosas y problemas resueltos con precisión. El cuaderno funciona perfectamente bien, señor, respondió Marcus con voz calmada. ¿Funciona? Estoy seguro de que sí. Así como un auto de 20 años también funciona, aunque no sea apropiado estacionarlo frente a una mansión. Pero supongo que para alguien de su procedencia, esto es lo mejor que puede esperar. La referencia apenas velada a la raza y clase social de Marcus flotó en el aire como gas tóxico. Nadie dijo nada. Algunos estudiantes desviaron la mirada, otros intercambiaron sonrisas incómodas. Victoria Ashford, sentada en la primera fila, frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. Sin embargo, a pesar de las humillaciones constantes, algo notable comenzó a suceder. Mientras los demás estudiantes luchaban y frecuentemente fallaban en resolver los problemas imposibles que Harrington planteaba, Marcus encontraba las soluciones con una consistencia que resultaba cada vez más innegable. Cuando Harrington presentó un problema de cálculo vectorial que involucraba superficies paramétricas en espacios tridimensionales, Marcus lo resolvió en 12 minutos. Cuando planteó una demostración de teoría de grupos que normalmente se enseñaba en cursos de posgrado, Marcus construyó un argumento lógico impecable usando el primer teorema de isomorfismo. Cada vez que Marcus levantaba la mano para participar, Harrington la ignoraba deliberadamente. Cuando Marcus presentaba sus tareas, siempre perfectamente resueltas, Harrington las calificaba con la nota mínima aprobatoria, alegando falta de rigor en la notación o insuficiente explicación de los pasos intermedios, aunque las soluciones estaban más detalladas que las de cualquier otro estudiante. Durante la quinta semana, Harrington presentó lo que llamó el problema mensual,
Una cuestión de análisis complejo que dejaría abierta durante todo el mes. El primero en resolverla recibiría puntos adicionales equivalentes a un examen completo. Escribió el problema en el pizarrón con letra elaborada, claramente disfrutando del momento. Este problema, declaró Harrington con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es conocido como el problema de Basilea de orden 3. Euler resolvió el problema para el exponente 2 en 1735, pero el caso del exponente 3 no tiene una fórmula cerrada conocida. Incluso el valor exacto sigue siendo objeto de investigación. Espero que esto los mantenga ocupados y les demuestre que las matemáticas reales están muy por encima de los juegos de números que probablemente consideran difíciles. Marcus copió el problema en su cuaderno. Esa noche, después de llegar a su casa, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo descolorido donde el ascensor funcionaba solo la mitad del tiempo, comenzó a trabajar en él. Su madre había dejado la cena tapada en el microondas: arroz, frijoles y un pedazo de pollo. Una nota decía: «Volveré tarde del hospital. Come bien. Te amo, mamá». Marcus comió rápidamente y despejó la pequeña mesa de la cocina, que servía simultáneamente como área de comedor, estudio y ocasionalmente tabla de planchar. Sacó los libros que había pedido prestados de la biblioteca: un tratado sobre análisis complejo, otro sobre series infinitas y uno más sobre la función Z. Los había renovado 3 veces ya, tanto que la bibliotecaria, la señora Chen, había comenzado a reservarlos específicamente para él. Trabajó hasta pasada medianoche, llenando páginas con intentos, aproximaciones numéricas, integrales definidas. Usó la computadora vieja de la biblioteca pública que le permitían usar después del horario regular, gracias a la señora Chen, para verificar algunos cálculos usando software matemático de acceso libre. El problema era, efectivamente, extraordinariamente difícil, pero Marcus había aprendido que cada problema matemático tenía una estructura, una elegancia oculta esperando ser descubierta. Era como escuchar una sinfonía. Al principio parecía caos, pero si prestabas suficiente atención, comenzabas a discernir los patrones, las repeticiones, la lógica subyacente que convertía el ruido en música. Pasaron 3 semanas. Los demás estudiantes habían abandonado el problema después de los primeros días, aceptando que estaba más allá de sus capacidades. Incluso Victoria Ashford, quien usualmente era persistente, había dejado de intentarlo después de 2 semanas de esfuerzos infructuosos. Pero Marcus continuaba. Sacrificaba horas de sueño, momentos que podía haber pasado con los pocos amigos que tenía en el barrio, fines de semana que podía haber usado para trabajar en la ferretería del señor González para ganar algo de dinero extra. Su madre, notando las ojeras que oscurecían su rostro, le había suplicado que descansara, pero Marcus no podía dejarlo. No era solo por los puntos extras o por demostrarle algo a Harrington. Era porque el problema lo había atrapado, lo había seducido con su complejidad y ahora necesitaba resolverlo de la misma manera que necesitaba respirar. Finalmente, un domingo por la tarde, mientras las últimas luces del lo teñió el esquilo de naranja y púrpura, algo hizo clic en su mente. Vio la conexión entre una fórmula integral que había estudiado y una serie de aproximaciones sucesivas. Sus manos temblaban mientras escribía, verificaba, volvía a calcular. 3 horas después, tenía la demostración completa, junto con una aproximación del valor 1.202056.9. Los cálculos ocupaban 14 páginas de su cuaderno, cada paso meticulosamente documentado y justificado. El lunes por la mañana, Marcus llegó temprano a clase. Harrington aún no había llegado. Algunos estudiantes ya estaban en sus asientos, conversando sobre una fiesta que había tenido lugar durante el fin de semana en la mansión de los padres de alguien, una celebración con DJ profesional, luces láser y catering de un restaurante de 5 estrellas. Cuando Harrington entró, Marcus levantó la mano inmediatamente. «Profesor Harrington, resolví el problema mensual». El salón quedó en silencio. Harrington se detuvo a mitad de paso hacia su escritorio. Lentamente, se volvió hacia Marcus con una expresión inescrutable. «Disculpa, el problema del mes, la demostración de la convergencia de la serie y el valor aproximado de Citra.3. Lo resolví». Harrington dejó su maletín sobre el escritorio. Con deliberada lentitud,
Se quitó los anteojos, los limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su saco y se los volvió a poner. Todo el proceso tomó casi un minuto de silencio incómodo. «Señor Williams», dijo finalmente, con una voz peligrosamente suave, «ese problema ha desconcertado a matemáticos profesionales durante siglos. ¿Me está diciendo que usted, un estudiante de primer año, lo resolvió?» La voz de Harrington no era incredulidad, era amenaza disfrazada. Marcus sostuvo su mirada. «Sí, señor, aquí está la demostración». Extendió su cuaderno, ese mismo cuaderno que Harrington había usado como arma para burlarse él. El profesor lo tomó con 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. El salón entero contenía el aliento. Harrington empezó a pasar las páginas. 1, 2, 3. Sus ojos se movían rápido, más rápido, como si buscara un error que no encontraba. Como si cada línea fuera una afrenta, un desafío a su autoridad. Para la 8ª página, el temblor sutil de su mandíbula ya era evidente. Cuando llegó a la última página, la del resultado final, se quedó inmóvil. Los estudiantes no sabían qué estaban presenciando, pero Marcus sí. Era el sonido del ego de un hombre fracturándose por dentro. Harrington cerró el cuaderno de golpe. «Esto es imposible». «Lo comprobé 2 veces, señor», dijo Marcus con serenidad, aún sintiendo el temblor en sus manos, «y puedo explicarlo». «No». El grito retumbó contra las paredes del aula. Algunos estudiantes se sobresaltaron. Otros, fascinados, se inclinaron hacia adelante como si estuvieran viendo una obra de teatro en su clímax. Harrington respiró hondo, tratando de recomponer su máscara de superioridad. «Señor Williams, no toleraré engaños en mi clase. Usted no pudo haber hecho esto. Alguien le dio esta solución, o la consiguió ilegalmente. De cualquier forma, es deshonesto». Marcus sintió un pinchazo en el pecho. No por las palabras, sino por lo que sabían. La mentira del profesor era más cómoda que la verdad del estudiante. «Profesor», dijo con voz firme, «puedo resolverlo enfrente de usted, en el pizarrón, paso a paso». Un murmullo recorrió el salón. Harrington lo miró como si fuera una sombra que intentara pisar la luz del mediodía. «Adelante», dijo, con un tono que rezumaba veneno. «Humíllese usted mismo». Marcus se puso de pie. Su silla crujió en el silencio y resonó más fuerte que los aplausos de cualquier estadio. Caminó hacia el pizarrón con pasos lentos, consciente de que ese momento definía algo más grande que una calificación. Tomó la tiza. Comenzó con la integral que relacionaba la función ct con transformaciones de la serie. Explicaba cada paso, cada sustitución, cada límite. Los estudiantes, incluso los más privilegiados, incluso quienes lo habían ignorado durante semanas, lo miraban con una atención reverencial. Era como ver a un arquitecto construir una catedral invisible. Victoria Ashford, desde la primera fila, dejó de tomar notas a la mitad y simplemente observó, boquiabierta. 10 minutos, 20, 30. Y cuando Marcus escribió la última línea, la que cerraba la demostración, el salón entero quedó suspendido en un silencio tan puro que dolía. Marcus se volvió hacia Harrington. «Así llegué a cetan.3, 7 decimales de precisión con métodos de aproximación». Harrington no habló. Sus ojos, por primera vez, no tenían hielo, tenían miedo. Harrington se acercó lentamente al pizarrón. Tocó la última línea de la demostración como quien toca una reliquia, porque sabía, y también lo sabía Marcus, que estaba completa, que era correcta, que era brillante. «Esto», murmuró el profesor, «no». Y entonces ocurrió. No un grito, no una negación, no una burla, sino algo más revelador. Harrington dio un paso atrás, inseguro de sus propias piernas. El salón entero lo vio. El hombre invencible había sido derrotado por alguien que consideraba invisible. «Señor Williams», dijo finalmente, tragándose una montaña, «me equivoqué con usted». Marcus no sonrió. No era una victoria para presumir.
Era justicia que tardó demasiado en llegar. Harrington bajó la mirada. Usted es extraordinario. Las palabras eran torpes, ásperas, pero reales. Eran el primer acto de humildad que la clase había visto de él. Las noticias se esparcieron por la academia como fuego en viento seco. El estudiante becado, el chico pobre, el muchacho que la mayoría ignoraba, el joven negro al que habían reducido a un estereotipo. Había resuelto un problema que ni los profesores del departamento habían tocado. La directora pidió una copia del cuaderno. Matemáticos universitarios solicitaron reunirse con él. La señora Chen lloró de orgullo cuando se enteró. Pero Marcus no cambió. Siguió usando su cuaderno viejo. Siguió regresando a la biblioteca. Siguió ayudando a su madre a calentar arroz y frijoles por la noche. La única diferencia era que ahora, cuando caminaba por los pasillos de Westmore, la gente se hacía a un lado, no por miedo, por respeto. Y Harrington, el profesor que humillaba para elevarse, terminó aprendiendo su lección más dura. Porque ese día, frente a 30 estudiantes, Marcus no demostró solo un teorema, demostró algo que la academia nunca había puesto en un pizarrón, que el talento no tiene apellido, que la inteligencia no viste de traje, que la grandeza no depende del color de la piel ni del tamaño del bolsillo, que nunca se debe juzgar a alguien por dónde empieza porque no sabes cuán lejos puede llegar, lo que queda después de la tiza. Años después, cuando Marcus Williams se convirtió en uno de los matemáticos más prometedores del país, regresó a Westmore para dar una conferencia. No todos los profesores asistieron, pero Harrington sí. Al terminar, Marcus estrechó la mano del hombre que alguna vez lo humilló. No guardo rencor, profesor, dijo Marcus con una calma que nacía de la madurez. Si algo aprendí, es que incluso los gigantes se equivocan, y que es nuestra responsabilidad demostrarles la verdad. Harrington asintió, con lágrimas contenidas. Gracias por no rendirte, aunque yo hice todo para que lo hicieras. Marcus sonrió. Por eso no me rendí.